Buenas tardes, soy Francisco González, médico intensivista del Hospital San Martín de La Plata. La clase que voy a desarrollar son los scores pronósticos y su utilidad en terapia intensiva. En el siglo XIX, Peter Drucker propone una premisa de gestión que rebate toda valoración o percepción subjetiva de cómo ocurren los eventos o cómo fundamentalmente evolucionan. Y dice que lo que no se mide no se conoce, y lo que no se conoce no se controla y nunca se podrá mejorar. O sea que hay datos que nosotros lo tenemos que tener muy conocidos en la terapia intensiva y poderlo medirlo como poder medirlo para evitarnos manejarnos por percepciones. No podemos no saber cuántos egresos hay en la terapia intensiva, no podemos no saber cuántos pacientes fallecen, y fundamentalmente es necesario saber si los pacientes que fallecen deberían haber fallecido. Esto es lo que vamos a desarrollar. Vamos a ver cómo se definen los scores pronósticos, cómo se clasifican, cómo se diseñan, cómo se validan, porque no es que se postula un score y automáticamente se puede aplicar. Hay que desarrollar un proceso de validación como para que ese score tenga calibre adecuadamente y pueda predecir resultados de los pacientes de terapia intensiva. Vamos a ver en qué se aplican. Generalmente tenemos únicamente la idea de la gestión de la unidad de terapia intensiva, pero también nos puede servir como para poder interpretar estudios. La evidencia que hay sobre la utilización de scores y las utilidades. Hay una creencia general que el paciente, dependiendo de su capacidad, de su voluntad, es el que puede determinar el pronóstico a la salida de la terapia intensiva. Tuvimos un caso resonante en nuestra terapia intensiva y quería compartir con ustedes cómo la visión que tenía el diario a partir de los hechos cuando pudimos egresar al paciente. Lo llamativo es que a pesar de todo el trabajo que hubo y de todos los días, incluso de las cirugías y otros procedimientos que se realizaron al paciente, el diario subtitula diciendo que se salvó de milagro. Y también el familiar le atribuye es que al resultado positivo del egreso, aquel paciente llevaba una vida sana y era un auténtico atleta. Entonces, por eso es que pongo el dibujo que tenemos que, la caricatura que tenemos que revertir. Generalmente se considera que el paciente logra por sus propios medios salir de la terapia intensiva, engañando o aprovechando una distracción de la muerte. En esto tenemos que considerar que hay un proceso de trabajo que se necesita evaluar de manera objetiva y determinar que los resultados de los pacientes son consecuentes del conocimiento de un equipo de profesionales y de una serie de procesos de atención que a través de los scores podemos determinar si van a la mejora o no. Muchas veces contribuimos a esta imagen utilizando un latiguillo habitual diciendo el paciente está en estado grave con pronóstico reservado. Lo que tenemos que saber es que esta máxima o esta premisa no aplica a la mayoría de los pacientes, y es por eso que necesitamos cuantificar la gravedad. Necesitamos expresar de una manera objetiva cuán grave está el paciente como para dejar de utilizar o darle a los familiares un informe con más sustento objetivo. Es que tradicionalmente se consideraba el ingreso de la terapia intensiva antes de incorporar los scores de gravedad como una caja negra asignada por el mal pronóstico. Entonces ya el hecho de ingresar a la terapia intensiva representaba
una situación que no podía determinarse porque el pronóstico estaba reservado y el paciente estaba grave, cuáles iban a ser los resultados en el egreso. Entonces, a partir de eso surge la necesidad de establecer herramientas cuantitativas que nos permitan medir esa gravedad. Cuándo está menos y por qué está un paciente menos grave que otro que tiene mayor deterioro fisiológico, por ejemplo. Para no describirlo de una forma cualitativa, está más o menos, es que incorporamos de una manera objetiva una serie de mediciones como para poder expresar la gravedad y poder predecir el outcome al egreso de terapia intensiva. Recuerden, esto siempre es una valoración lo más objetivamente posible. ¿Qué es un score? Un score entonces está definido como la valoración cuantitativa de la gravedad. No es una percepción subjetiva, es una valoración que determina la probabilidad de ocurrencia de un evento. En terapia intensiva habitualmente llamamos la no sobrevida como el evento final. Entonces, si descomponemos toda esta definición, valoración significa que vamos a transformar esta percepción subjetiva de que el paciente está más o menos grave, tiene un pronóstico reservado, en un estado de una variable mensurable que se pueda medir. Cuantitativa porque a mayor valor, mayor compromiso fisiológico. Gravedad, ¿por qué? Porque es específico. Hay scores, como vamos a ver, que son para otras patologías, pero estos scores están diseñados para medir específicamente la gravedad del paciente al ingreso. ¿Qué obtenemos con este valor, con este puntaje? La probabilidad de ocurrencia de un evento. La probabilidad es entre 0 y 1, o 0 y un porcentaje de 100%. O sea, que no ocurre el evento o que tiene todas las chances de ocurrir cuando es cercano al 100%. El evento, en el caso de los scores, casi siempre incluye una mortalidad hospitalaria. Por eso es que podemos resumir que un score pronóstico está determinado por un puntaje y un porcentaje de ocurrencia del evento. Es bastante simple. Hay numerosas formas de clasificar a los scores. Voy a tomar de acuerdo a la aplicación, si es a todos los pacientes o a pacientes específicos, y según la selección de las variables. Los scores se clasifican de acuerdo a la selección de las variables. Esta selección puede hacerse a través de un comité o un panel de expertos, y bueno, generalmente, por más que tengan estos médicos tengan experiencia en determinado campo, surge de una selección que se llega por consenso, a diferencia de los scores objetivos, que la inclusión de cada variable que va a componer el score pronóstico está determinada de una manera estadística. También, como podemos ver en la primera columna, los scores se clasifican de acuerdo al momento en que se genera el registro. Cuando se hacen en la admisión, se pueden hacer en la admisión, en el ingreso a la terapia intensiva. Vamos a ver qué diferencia de horas se puede realizar. En el caso de los subjetivos, el Apache. En el caso de los objetivos, SAP2 o SAP3. También se puede hacer en forma secuencial, todos los días o en varias ocasiones. En el caso de los subjetivos, el score de disfunción de falla orgánica, de la evaluación de la falla orgánica secuencial, como en el caso del SOFA, o el score de disfunción orgánica múltiple en el caso de los objetivos. También los scores pueden clasificarse en específicos o inespecíficos. Específicos serían los scores que pueden aplicarse únicamente para determinada patología, como puede ser la hemorragia pseudoarterial o la pancreatitis,
o inespecíficos cuando aplican a todas las admisiones de terapia intensiva, como todos los que ya describimos. Hasta ahora estuvimos hablando de qué es un score, cómo se clasifican, pero todavía no llegamos a ver qué variables fisiológicas de laboratorio, de enfermedad crónica o edad componen ese score. Entonces vamos a repasar cómo se diseña cada uno de los scores. Y en los scores subjetivos, la selección de las variables la determina un comité de expertos. Se reúnen médicos experimentados con mucho conocimiento sobre determinada área y definen cuáles son las variables que se van a incluir y los rangos entre los cuales se va a definir que un valor es normal o anormal. Acá estamos viendo un score subjetivo, el Apache 2, uno de los scores más frecuentemente utilizados. Como ven, la selección de las variables, si empezamos a ver la fila central celeste, vemos que hay signos vitales como temperatura, presión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, datos de laboratorio, y esos parámetros, que obviamente son cuantitativos, van desde los valores normales, a la izquierda, la primera columna desde el centro, en los cuales no suman puntaje, un valor fisiológico normal entre, en el caso de la temperatura, entre 36 y 38,4, y cuando vemos que va aumentando hay un máximo de 4 puntos por un mayor desvío de cada uno de los parámetros. También está incluida la edad, se definieron rangos de edad que van sumando un puntaje, así como patología crónica presente al ingreso, y todo eso va a ir sumando puntaje como para que va expresando el grado de deterioro fisiológico que tiene el paciente en la admisión, lo añoso que sea, y la presencia o no de antecedentes patológicos. En el caso de los scores objetivos, la selección de las variables no surge, y el peso que cada variable tiene no surge de un comité de expertos, sino que son obtenidas a partir de un método estadístico de análisis multivariado, en el cual se comparan los grupos y se ve cuáles son las variables que tienen diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de sobrevivientes y no sobrevivientes. Entonces, para construir el modelo objetivo, lo que se hace es comparar toda una serie de variables entre toda una población. También se reserva una muestra como para poder validar el modelo entre los pacientes con sobrevida y los pacientes no sobrevivientes. Como ven, hay toda una serie variada de inclusiones, como datos de laboratorio, datos clínicos y antecedentes, y a partir de ahí primero en un análisis univariado se compara cuáles son diferentes entre el grupo de sobrevivientes y no. Entonces vemos que inicialmente entre los sobrevivientes y no sobrevivientes va a haber variables que sí van a tener diferencia estadísticamente significativa y otras variables que no. Por ejemplo, en el caso de este score, la albúmina no tiene un peso específico, o el score de McCabe, o la ingesta de AINES en este grupo. Entonces, lo que está marcado en verde son los que sí tienen diferencia estadísticamente significativa. Entonces, el peso que cada desvío del valor normal de la variable va a tener en el pronóstico del paciente, en la expresión de la gravedad,
es diferente. Como ven, en el caso de la edad hay un rango que menos en los pacientes, la edad de los pacientes menos de 40 años no suma puntaje, pero a medida que va superando los 40, 59, va sumando un determinado puntaje de 7 en este caso, 60, 69, 12, hasta llegar a 18 puntos si la edad es más de 80. Fíjense que, por ejemplo, en el caso del sodio, que es llamativo que una hipernatremia ya en un miliequivalente de desvío genera un puntaje en el score y un valor más severo no genera mayor puntaje. En este caso, porque en realidad no es el valor en sí del sodio, sino el compromiso neurológico que puede llegar a producir, que como está bien medido en la escala de Glasgow, en la antepenúltima, como ven, un valor de Glasgow menos de 6 da 26 puntos. También, bueno, de acuerdo al tipo de ingreso en la última fila, el tipo de admisión, etcétera, el tipo de admisión, sea quirúrgico o no quirúrgico, y si es quirúrgico de urgencia o electivo o programado, van a dar determinado puntaje. En el caso de la enfermedad crónica, como ven en el penúltimo cuadro, solamente el cáncer metastásico, la neoplasia la neoplasia hematológica y el SIDA son los que son utilizados para componer el score. Bueno, después acá es donde les muestro una de las plantillas que utilizamos en nuestro hospital. Fíjense que vamos a tener el rango de las variables fisiológicas, de laboratorio, de edad y de patología, y vamos a utilizar un valor, y ese valor va a corresponder, de acuerdo a donde caiga en la grilla, va a corresponder un puntaje. En el caso, por ejemplo, de la edad, como ya estuvimos viendo, de acuerdo a la edad que tenga, va a tener un valor usado, en el caso si el paciente tiene menos de 40 años, y el puntaje sería 0. Bueno, así se va construyendo el score. Esto es para realizarlo de una manera manual, y el porcentaje se determina a través de una fórmula que está expresado en el campo celeste y que puede obtenerse fácilmente de algún formulario electrónico como de alguna página de internet. Como vemos en el eje, a medida que va aumentando el valor de SAPS, en este caso, va aumentando la probabilidad de muerte. Un score con un valor cercano a 100, de 100 a 140, la mortalidad predicha es del 100%, y bueno, dependerá del deterioro fisiológico y de los antecedentes del paciente para ver en qué rango se van a manejar y cuál es la probabilidad que el paciente no tenga resultados positivos al egreso de la terapia intensiva. Este es el mismo gráfico con datos reales de nuestros pacientes. Como ven, hay datos que salen de la curva y probablemente haya sido error de carga. Bueno, hasta ahora un score es la expresión cuantitativa de la gravedad que nos permite determinar la ocurrencia de un evento. Se puede hacer de una manera objetiva o de una manera subjetiva en cuanto a la composición de las variables. Determina el pronóstico, que es la ocurrencia del evento, y necesita validarse. O sea, no es nada más que la postulación de determinada escala o de determinado score. Tiene una aplicabilidad inmediata. Generalmente se necesita un proceso de validación a través de métodos estadísticos como para poder determinar
cuánto calibra o con qué exactitud el score sirve como para medir lo que para lo que fue diseñado. Para poder validar los scores se utilizan tres métodos. Uno es de discriminación, o sea, la capacidad de poder diferenciar el paciente que va a vivir del que no va a vivir. Eso se expresa mediante el análisis de las curvas ROC. También se utiliza la calibración, que es el grado de correspondencia que existe entre la mortalidad estimada y la mortalidad realmente observada. Se puede expresar mediante el análisis de bondad de ajuste de Hosmer-Lemshow y coloquialmente se lo llama Goodness of Fit. Y también un método, una relación entre la mortalidad observada y esperada, que es la relación de mortalidad estandarizada. La discriminación se expresa por el porcentaje del área bajo la curva. Se considera que para que un modelo discrimine adecuadamente o de forma correcta, los valores tienen que tener una tasa de predicción por encima del 80% de 0,8. Entonces consideramos que el área bajo la curva de 1 es el nivel de discriminación perfecta, de 0,90 a 0,99 excelente, 0,8 a 0,89 muy buena, 0,7 a 0,79 buena, 0,6 a 0,69 moderada, y menor de 0,6 es pobre. Es casi como establecer a través de una moneda si un paciente va a sobrevivir o no. Entonces, repito, el valor aceptado para que un modelo discrimine adecuadamente es un área bajo la curva por encima de 0,8. Acá vemos cómo está conformada la curva ROC. Por un lado tiene la sensibilidad y por otro lado 100 menos especificidad. Como ven, está la línea de no efecto, que sería 0,5, que es la diagonal que cruza, y bueno, cuanto mayor es el área bajo la curva, es mayor el poder de discriminación del score. Bueno, acá vemos el método de calibración de Hosmer-Lemshow, en el cual toda la muestra se divide en decilos. Desde la izquierda hacia la derecha va el nivel, están separados los grupos por nivel por grado de gravedad. La mortalidad en el grupo más bajo es más baja y va aumentando a medida que los pacientes incrementan su gravedad expresada por el score. Tiene que ver una concordancia entre la mortalidad observada y la esperada. Fíjense que estos son los datos de nuestro hospital del año 2006 al 2008. Las barras representan la cantidad de pacientes de los decilos de menor a mayor gravedad. La línea roja representa la mortalidad esperada en cada uno de los grupos de decilos, y la línea celeste corresponde a la mortalidad observada. Como ven, la mortalidad observada va en relación, salvo en dos grupos, con la mortalidad esperada. Con esto podemos decir que un score calibra adecuadamente. Lo mismo, pero en otro tipo de terapia intensiva. Como ven, la línea amarilla es la mortalidad esperada, y la mortalidad observada es mucho más baja que la expectada. Esto puede ser más que nada porque los pacientes ingresan en otras condiciones, por ejemplo una cirugía programada, en el cual el valor del score está dado fundamentalmente por los antecedentes y la edad de los pacientes, pero no tienen un deterioro fisiológico tan importante. Entonces, estos pacientes
que generalmente, al ser un sanatorio privado, ya tienen una prepaga, los pacientes llegan mejor controlados que en un centro hospitalario, como vimos en el slide anterior, en los cuales están en una estrecha relación. En estos casos, en pacientes con un cuidado previo, por más que sean de edad avanzada y tengan patología preexistente, la mortalidad observada es menor, precisamente porque los pacientes no tienen un deterioro del estado fisiológico. Acá tenemos la relación entre la mortalidad observada y esperada. La línea media es del valor de 1, o sea, la mortalidad observada es similar a la mortalidad esperada, y como vemos están los valores abajo de diferentes continentes, y en el caso del tercer grupo, por ejemplo, está por debajo de la mortalidad del grupo de Europa Central y Occidental, están por debajo de la mortalidad esperada. En cambio, el segundo grupo de Sudamérica y América Central, la mortalidad observada es mayor que la esperada. Vamos a ver ahora cuáles son los scores pronósticos más utilizados y cuál ha sido la evolución dentro de la incorporación a las prácticas de terapia intensiva. Este cuadro es muy didáctico, ve la evolución. En la fila superior están los diferentes scores y cómo han ido evolucionando. En el año 81 surge el Apache, que se hizo en un solo país con 2 terapias intensivas. Estoy describiendo la primera columna. Involucró a 705 pacientes. La selección de las variables fueron realizadas por un panel de expertos. Las variables no incluían edad o origen del paciente, pero sí los antecedentes patológicos y el deterioro en los parámetros fisiológicos. El número de variables era 34, era algo complicado de realizarlo, y no tenía predicción de mortalidad, solamente medía la gravedad. Así podemos ver el SAPS original también, donde ya hay 8 terapias intensivas, también se definió a través de un panel de expertos, y sigue incorporando una serie de variables, pero no predice la mortalidad, solamente describe la gravedad de los pacientes. El Apache 2, como ven, ya lleva más de 30 años, se desarrolló en el año 85, aumenta la cantidad de terapias involucradas y la cantidad de pacientes. La selección de las variables sigue siendo a través de un panel de expertos, se incluye la edad, el estado quirúrgico, los antecedentes, el deterioro fisiológico, y en este caso se reduce la cantidad de variables, 17, y por primera vez se predice la mortalidad de los pacientes. Bueno, sigue Apache 3, donde ya incorpora un método objetivo que es la regresión logística múltiple, o sea, la selección de las variables ya no lo hace un panel de expertos, sino que se obtiene a través de un método objetivo. Y SAP2, uno de los más utilizados, fíjense que se incrementa la cantidad tanto de países como de terapias intensivas como de pacientes, y las variables son 17. La diferencia con el Apache 2 es que no se requiere la calibración según el diagnóstico de ingreso del paciente. Bueno, como se va evolucionando al SAP3 en el año 2005, que es uno de los últimos más utilizados, que también participamos en nuestro país con varias terapias intensivas, y ya la cantidad de variables sigue siendo, está en 20. Lo llamativo de esto es que no se necesitan las primeras 24 horas para recolectar los datos, sino los datos durante la primera hora de admisión sirven como para poder determinar el
el pronóstico y los resultados al egreso, al egreso hospitalario. Esto es para mostrarles cómo se puede calcular el SAP2 en una página de internet, la Sociedad Francesa de Anestesiología. Está el enlace, el hipervínculo acá como para poder acceder. Ofrece un formulario que permite calcular online. También hay aplicaciones mobile que permiten calcular este score, y bueno, como ven, cada vez va resultando más fácil poder determinar la gravedad de los pacientes, en este caso utilizando SAPS, pero también está disponible Apache 2. Bueno, de una forma gráfica se muestra cuál ha sido la evolución de SAPS. Como ven, en el año 83, 8 terapias involucradas de un solo país, es un score predominantemente europeo. Para el año 93 se saca la segunda versión, donde involucran ya 12 países, 137 terapias y 13.000 pacientes. Y en el año 2005, ya más ajustado a los nuevos estándares de tratamiento del nuevo milenio, se involucra a todos los continentes, y nuestro país participó de la conformación de este score. Como ven, ya se incrementó bastante la cantidad de países, son 35 países con más de 16.000 pacientes. Los scores fueron evolucionando. Para el Apache 2 se requieren 24 horas, es un score, como les dije, subjetivo. La última versión gratis está realizada en el año 84. Para determinar el pronóstico requiere la inclusión del diagnóstico, y la limitación que tiene es que es exclusivamente americano. Este es el score más frecuentemente utilizado. En cambio, el SAP2 ya tiene una participación tanto de terapias intensivas europeas como americanas. No requiere diagnóstico, que está muy bueno. Es gratis también, pero bueno, se le critica que es algo noventoso porque obviamente la tecnología o los estándares de tratamiento no eran similares a los de hoy en día. Y también se le critica que fue perdiendo el rendimiento de forma progresiva. El score ideal se posiciona al SAP3 porque es más actual, del año 2003. También el software está disponible online. Alcanza con los datos de primera hora. Esto realmente es bueno, y si bien es mucho más fácil realizarlo, no pudo ganarle a los dos previos como score más utilizado en las terapias intensivas. Este es el artículo original, publicado en el año 2005 del SAP3, donde se va desde la evaluación del paciente hasta el desarrollo de un modelo pronóstico. Esta es la página de internet que se puede calcular, se puede acceder y calcular directamente el score de forma gratuita. Se puede acceder, sap3.org. Realizarlo es bastante fácil. Hay 3 boxes, que en el primer box se incluye el estatus del paciente previo al ingreso a terapia intensiva, la edad, la estadía previa a la terapia intensiva, la localización y los días que estuvo antes de ingresar a la terapia intensiva, las comorbilidades. Después, en el box 2 está los datos en la admisión, el tipo de admisión, las razones para el ingreso a terapia intensiva, el estatus quirúrgico, el sitio quirúrgico, si es que el paciente no es clínico, y la necesidad de la presencia de infección al ingreso de la terapia. Lo llamativo es que solamente habla de infección respiratoria o infección nosocomial. Otro tipo de infección no suma al score.
Y después, en el último box, que está por debajo, son datos fisiológicos que se tienen que medir dentro de la primera hora. Así fue como lo implementamos en nuestro hospital. Lo hicimos de una manera gráfica, con soporte en papel. Medíamos lo ocurrido previo al ingreso a la terapia intensiva, en el momento del ingreso y durante la primera hora en la tercera columna. Como ven, las variables fisiológicas que se incluyen: Glasgow, bilirrubina, temperatura, creatinina, frecuencia cardíaca, leucocitos, pH, plaquetas, la tensión sistólica y el grado de oxigenación. Los valores del score también tienen una correlación con el grado de mortalidad esperada, y va construyendo una curva sigmoide, al igual que los otros scores. Fíjense que un valor mayor de 100 también está asociado a una mortalidad cercana al 100%. Un valor menor de 25, la probabilidad de muerte es de 0. Esto es lo que había comentado inicialmente sobre el grado de contribución o el peso que cada variable, grupo de variables tiene para determinar el pronóstico. Vemos que el SAP2 le otorga mucho peso a las variables fisiológicas y al tipo de admisión en la terapia intensiva, y poco en cuanto al estado previo de salud. En cambio, en el SAP3, como ven, el estado de salud previo a la terapia intensiva determina de una manera importante, contribuye de manera importante del pronóstico, y en lo que resta, de manera similar, tanto la fisiología aguda, que son los datos vitales de los datos de laboratorio, se reparten de una manera similar con los datos del ingreso, el tipo de ingreso a la terapia intensiva. Algo que se fue viendo es que a medida que se realizan progresos en la medicina crítica, donde se adquiere determinado entrenamiento por parte de las personas que trabajan en la terapia intensiva, a medida que se incrementa la experiencia, la probabilidad de predecir del score se va deteriorando. Entonces, constantemente tiene que reevaluarse, y en este caso, este estudio francés lo que hace es evaluar cómo predice, con qué exactitud predice el SAP2, el score de SAP2 en el resto en diferentes terapias intensivas de París. Entonces, como vemos, en este caso, como resultado de esta pérdida progresiva del poder predictivo de este score, aparecen nuevas versiones que incluyen más variables, se redefine el modelo, incluyéndose variables como el género, que no estaba incluido en el SAP2 original, la estadía previa al ingreso a terapia intensiva y la localización, así como si el paciente, por ejemplo, tuvo intoxicación. Bueno, acá simplemente les muestro cómo se pueden desplegar de una manera fácil las diferentes categorías para ir construyendo el score, y cómo pueden acceder a través de esta página de la Sociedad Francesa de Anestesiología a este score SAP2 expandido. Bueno, les muestro el formulario de la página de la Sociedad Francesa de Anestesiología. Nuevamente lo pueden buscar por diferentes aplicaciones mobile, y pueden realizarlo tanto online o de una manera local en un dispositivo móvil. Bueno, hasta ahora lo que hicimos fue definir los scores, describir la forma como se clasifican, determinar cuáles son, cómo se van incorporando las variables para que van a conformar el score, la forma de validar
Pero a partir de esto no hay un score que se recomiende por sobre otro, sino más que nada depende de cada unidad, y generalmente es la misma unidad la que determina cuál es el score que mejor se ajusta a los procesos y que mejor predice los resultados. Le vamos a mostrar los resultados de nuestra terapia intensiva más adelante, y en base a eso decidimos cuál es el score que utilizamos diariamente. Como vemos, cuando comparamos dos scores, Apache y SAP2, no hay una correlación, salvo en los valores extremos, en valores muy bajos y valores muy altos, pero la verdad es que en los valores medios hay una dispersión enorme. Entonces, con esto queda comprobado que no es la forma que se tienen que comparar los scores. Los scores se tienen que validar con los tres métodos que dijimos: la discriminación, la calibración y la relación entre la mortalidad observada y esperada. Este estudio, realizado en el año 2002, compara en 36 terapias intensivas de nuestro país cuán bueno es el ajuste tanto de SAPS como Apache 2. Los dos scores subestimaron la mortalidad, y el mejor ajuste lo lleva el Apache 2. Según estos resultados, podría postularse el Apache 2 como el que mejor puede predecir a los pacientes de nuestro país. Realizar los scores no solo es una buena práctica para poder determinar la gravedad de nuestros pacientes y si los resultados son adecuados, sino que está detallado dentro de una resolución del Ministerio de Salud y conforma una serie de parámetros que deben medirse en las unidades de terapia intensiva. Yendo a más detalle, la resolución del Ministerio de Salud número 748 del año 2014, que tuvo participación de la Sociedad de Terapia Intensiva en la elaboración, dice específicamente que se regula la actividad dentro de la terapia intensiva, se determina el número de camas para cada profesional, y dice específicamente que hay datos que tienen que registrarse: datos demográficos de los pacientes, así como scores de predicción de mortalidad estandarizada. Puede ser tanto SAPS o Apache. Bueno, yendo más específicamente para hablar de la utilización o la utilidad de los scores, vemos que los scores nos permiten cuantificar la gravedad, y que en base a esto determinamos la severidad de los pacientes atendidos. También nos permite predecir con exactitud la mortalidad como outcome. También, como vamos a ver, nos permite predecir complicaciones. Puede apoyarnos en las decisiones terapéuticas, nos permite compararnos con otras terapias, como para ver si valores similares del score, los resultados son los mismos. Nos permite comparar dentro de la terapia intensiva. Nosotros tenemos registros en nuestra terapia intensiva desde el año 98, y nos permite comparar en diferentes estadios cuál era para un determinado valor del score, ya sea Apache, SAP2 o SAP3, cuál era la mortalidad esperada y observada. Y también, fundamentalmente, que es donde más lo pueden aplicar ustedes, es como para diseñar e interpretar los estudios. Un estudio de Chest del año 2012, en donde es una excelente revisión de los scores de severidad en los pacientes críticos, describe que a pesar de la buena discriminación
y calibración de los sistemas de scores solamente se utilizan en el 15%, hasta el 15% de las terapias intensivas de Estados Unidos. Este valor es realmente muy bajo y es para tanto trabajo decepcionante que no se utilicen de una manera masiva. Este es un ejemplo de un estudio en donde se valida diferentes scores en una región geográfica específica, así como les presenté el trabajo realizado en nuestro país. Es un estudio similar en donde se describe que hay un deterioro progresivo del score y es necesario reevaluarlo periódicamente. Bueno, este es un ejemplo de cómo los scores nos permiten interpretar estudios. Este es el caso del estudio de Vanderberg, del uso de una terapéutica intensiva de insulina en los pacientes críticos, y que el control glucémico estricto estaba asociado a una mejora en la sobrevida de los pacientes. Rápidamente hubo una difusión y extensión de toda esta modalidad de tratamiento para el resto de los pacientes críticos, y se aplicó en la gran mayoría de las terapias intensivas, y lo que se vio es que hubo un incremento de la mortalidad en los pacientes críticos. Cuando nos ponemos a ver el detalle de cómo eran, cuál era el estado de esos pacientes, vemos que el Apache promedio o mediano en este caso era de 9, y más del 60% de los pacientes eran cirugías cardíacas. O sea, este estudio, si bien hablaba de los pacientes críticos, no era pacientes lo suficientemente graves y eran eminentemente quirúrgicos. Esto marcó un hito en la interpretación de estudios, y por qué a esto precisamente se le llama validez externa de los estudios, y es para ver que no solo un estudio tiene que estar bien diseñado y los resultados ser correctos, sino que se le llama validez interna, sino que la población de los pacientes estudiados tiene que ser similar a donde se van a aplicar. Estos resultados no pueden generalizarse al resto de las unidades de terapia intensiva, precisamente porque la población no era la misma, eran fundamentalmente quirúrgicos y no estaban tan graves. Otro ejemplo de cómo los scores nos ayudan a interpretar estudios. En este caso, el objetivo era tratar de determinar si un tratamiento, una terapéutica con albúmina modificaba el pronóstico, y el problema es que los pacientes entre los dos pacientes había una diferencia de gravedad. Como ven, la población estaba más grave, y el resultado no era específicamente por la administración de albúmina, sino porque los resultados estaban determinados por la gravedad de cómo ingresaban los pacientes. Otro ejemplo de cómo los scores nos permiten evaluar los estudios. Este estudio sobre hipertensión abdominal fue publicado con datos de pacientes de nuestra terapia intensiva. En este caso se describen los pacientes con y sin hipertensión intraabdominal, y el deterioro, el estado de gravedad expresado por Apache 2. En este estudio, donde se evalúa la presencia de los médicos en terapia intensiva, la presencia durante las 24 horas en la terapia intensiva, lo que nos permiten determinar los scores es que en los diferentes grupos había diferente gravedad, que la edad de los pacientes no era similar en todos los grupos, y los diagnósticos tampoco. Precisamente, fíjense, en el primer grupo el Apache promedio es de 20, en el segundo es de 19, en el tercer grupo es de 16 y en el cuarto es de 14. Fíjense y recuerden que el objetivo inicial de este estudio era comparar si la presencia
de los médicos a las 24 horas era la que determinaba el pronóstico. Pero lo que nos ayudan los scores es poder determinar que este estudio los pacientes no estaban en las mismas condiciones. Entonces, la mortalidad de estos pacientes iba a verse afectada más que nada por la gravedad del ingreso o el tipo de admisión, más que por la misma presencia de médicos durante las 24 horas. Este estudio tiene que descartarse, no tiene validez interna precisamente por esto, porque los grupos que se van a comparar no están en igualdad de condiciones. Para eso es importante que tengamos presentes los scores de severidad al evaluar un artículo de una manera crítica. Otro ejemplo de cómo los scores nos permiten interpretar estudios. En este caso se compara a pacientes ventilados que están sedados con los que no se utiliza sedación. Es muy llamativo el grado, la gravedad de estos pacientes. Tienen ambos grupos 26 de Apache, y llama la atención la mortalidad baja en el grupo de no sedación, que es del 36%, comparada con los pacientes sedados, que la mortalidad llega al 47%. Si bien este estudio estuvo publicado, obviamente nos hace dudar sobre los resultados, o si estos estudios podemos generalizarlos y aplicarlos a nuestros pacientes de terapia intensiva, por donde el Apache promedio es mucho menor. Otro estudio también dirigido a evaluar la mortalidad de los pacientes con un régimen nocturno de especialistas en terapia intensiva. En Estados Unidos realmente representa un problema la falta de especialistas. Entonces se evalúan modelos alternativos en los cuales el especialista está en un lugar remoto y se hace una asistencia telemédica, de telemedicina, y se evalúan dos formas de atención. Lo llamativo es que en las dos formas de atención la gravedad es diferente. Entonces, nuevamente este estudio también, por más que haya sido publicado en New England, tiene que ser descartado. Los grupos no están en igualdad de condiciones como para poder evaluar el impacto del modelo de trabajo de los especialistas, porque el pronóstico va a estar determinado más que nada por las características del paciente, más que por la presencia de intensivistas a la noche. Bueno, acá vemos más detalle en donde vemos la diferencia entre dos grupos que puede determinar el pronóstico. Vemos que el score fisiológico, incluso hay una diferencia estadísticamente significativa en la tabla 1, y esto es inadmisible para un estudio que compare dos formas de tratamiento. En las terapias que hay médicos a la noche versus los que no hay médicos a la noche, el tipo de ingreso y el score fisiológico agudo es diferente. Entonces, los dos grupos no están en igualdad de condiciones como para que pueda evaluarse la modalidad de trabajo de los médicos especialistas. Bueno, este es el clásico estudio de Gattinoni, en el cual, si bien en el grupo global no hay diferencias con la posición prona, lo que vemos que los pacientes con un score de SAPS mayor de 49, así como los de PAFI muy deteriorada por debajo de 88, se benefician con la posición prona. Entonces, en este caso, el score de gravedad puede ayudar a tomar una decisión terapéutica, es precisamente el prono en los pacientes estresados. Otra aplicación de los scores es como para poder predecir complicaciones. Nosotros publicamos este estudio en el año 2005, en el cual determinamos que la gravedad del ingreso y el deterioro hemodinámico son condicionantes de la ventilación mecánica prolongada. Este estudio es realmente muy interesante para leer.
es un estudio que mide el impacto de la organización de la terapia intensiva en el resultado de los pacientes, y describe que no solo la gravedad es la que determina el pronóstico, sino la experiencia y la relación entre la cantidad de personal de salud y pacientes es la que verdaderamente puede determinar el pronóstico dentro de la terapia intensiva. Bueno, esto quería destacarlo, ya que lamentablemente en todas las clases que voy dando a lo largo de los años y en diferentes lugares, detecté que en algunas terapias el valor del score se utiliza para limitar el tratamiento de los pacientes. Los scores no están diseñados para eso. Los scores miden gravedad y pueden determinar pronósticos, pero no son un argumento como para poder retirar el soporte o tomar decisiones de limitación del soporte vital en los pacientes. Podría ser el punto de partida como para reflexionar sobre ello, pero no hay estudios que avalen o que sugieran que con determinado valor sea motivo suficiente como para poder retirar el soporte vital. Bueno, para repasar y para ir finalizando, repito el temario que propusimos en la clase. Definimos a los scores como una valoración cuantitativa de la gravedad que nos permite determinar el pronóstico, la probabilidad de ocurrencia de un evento, que en este caso es mortalidad, va del 0 al 100% la ocurrencia del evento. Se clasifican de acuerdo a la selección de las variables en subjetivos cuando lo realiza un panel de expertos, o en objetivos cuando se obtienen las variables a través de un método de regresión logística múltiple. También los scores pueden hacerse tanto en la admisión como en forma secuencial para todos los pacientes, en el caso de los scores inespecíficos, o para determinadas patologías en el caso de los scores específicos. El diseño, en el caso de los scores subjetivos, se realizan la selección de las variables y el peso de acuerdo a la opinión de un panel de expertos. En cambio, en los scores objetivos se hace un modelo multivariado en el cual se determinan las variables que dan estadísticamente significativas, diferentes estadísticamente significativas entre grupos de sobrevivientes y no sobrevivientes. A través de un modelo multivariado se determina qué peso y qué rango se manejan las variables y determinan el pronóstico. La validación se hace a través de 3 métodos: discriminación, que es la posibilidad de poder identificar un paciente que va a sobrevivir del que no; la calibración, que es el grado de correspondencia entre la mortalidad esperada y observada; y la relación O sobre E, que es un ratio que se calcula entre la mortalidad observada y la esperada. La aplicación, como vimos, no solo nos permite cuantificar la gravedad, nos permite determinar el pronóstico, nos permite comparar con otras terapias intensivas, nos permite comparar evolutivamente nuestra terapia intensiva. Lo más importante y lo que más desarrollamos es cómo nos pueden ayudar a interpretar estudios y a predecir complicaciones. La evidencia, que más que nada nos muestra que los scores van perdiendo un grado de exactitud, o lo que se llama un rendimiento, y es por eso que necesitan reevaluarse tanto geográfica como evolutivamente. Y hablamos de las utilidades y para qué sirven y para qué no sirven los scores, fundamentalmente para restringir los cuidados de salud.